Estaremos conversando con el diputado Juan Miguel Mateus, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Carabobo. Y en la segunda parte vamos a conversar con Miguel Pérez Pirela, quien no es diputado, pero es director de La Iguana TV, que está cumpliendo 4 años. Vamos a hablar con él. Cayendo y corriendo vamos a hablar con él. Bueno, bienvenido. Hola, Emilio. Juan Miguel, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, hay mucha expectativa con respecto al día de mañana. ¿Por qué razón? Primero, porque se anuncia una manifestación de parte de la Mesa de la Unidad Democrática a las distintas sedes del CNE a nivel nacional, incluida la de Caracas, que es la principal, y también se anuncia una manifestación de parte del oficialismo, del chavismo. Bueno, Jorge Rodríguez informaba que hasta ahora la MUD no había pedido permiso para esa manifestación, pero que el Comité de Pobladores se había solicitado permiso y le habían otorgado la autorización para esas movilizaciones de mañana. ¿Cómo va a ser el panorama? ¿Qué crees tú que va a ocurrir mañana? Lo primero es decirle a Jorge Rodríguez que ya no es rector del CNE, que se dedique a gobernar Caracas, que la tiene en el abandono. Lo segundo, creo yo que es poner las cosas en su sitio. Tibisay Lucena se ha convertido en una protectora de los privilegios de Nicolás Maduro. Y en vez de servir al pueblo de Venezuela, Vladimir, que quiere dejar en el pasado el hambre, que quiere superar la crisis y que por eso quiere revocar a Maduro, ella se empeña en ser utilizada una y otra vez por el propio Nicolás Maduro para torpedear las posibilidades del referéndum revocatorio y del cambio pacífico y constitucional en Venezuela. ¿Qué hemos dicho nosotros en Primero Justicia? Le hemos dicho a Tibisay Lucena que con el hambre del pueblo no se juega, que con la paciencia del pueblo no se juega y que lamentablemente ella nos ha constreñido a ser duros con nuestros derechos, a ejercer nuestro derecho constitucional, a la protesta, a la movilización. Y si ella quiere servir a Nicolás Maduro, pues nosotros vamos a defender al pueblo de Venezuela que quiere dejar en el pasado el hambre y por eso vamos a ir mañana a establecer que se aclare cuándo comienza el lapso de 5 días hábiles para que el 1.850.000 personas venezolanos que firmamos para revocar a Maduro vayamos a validar nuestra identidad. Ahora, fíjate tú, eso de realizar una movilización y que el alcalde de Caracas no la autorice, tiene sus riesgos. ¿Ustedes han evaluado esos riesgos? Es que no, el derecho constitucional a la protesta pacífica y sin armas es un derecho humano que está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico y que ha sido criminalizado por el Tribunal Supremo de Justicia y por este régimen, pero el derecho a la protesta y a la protesta pacífica en concreto es una manifestación del derecho a la conciencia. Tenemos derecho a la libertad de conciencia, eso es un derecho humano y la libertad de conciencia puede indicar, puede llevar a que se proteste especialmente cuando las cosas no están bien. En este momento tenemos al peor presidente de la historia, el presidente que es culpable de que usted pase hambre y sus hijos pase hambre, señora, el presidente que es culpable de que usted tenga que ver convulsionando a sus hijos, el presidente que es culpable de la violencia que se ha llevado a su esposo, y por eso tenemos derecho a protestar y a cambiar en paz. La gran responsabilidad de Tibisay Lucena es que el cambio democrático sea en paz. Y repito, ella tiene que saber que debe servir al pueblo de Venezuela y no a los privilegios de Nicolás Maduro. Ahora, fíjate, el alcalde de Caracas, que fue presidente del Consejo Nacional Electoral también, Jorge Rodríguez, ha dicho que han encontrado irregularidades en las firmas que ustedes presentaron, que ha habido un tal número de irregularidades que incluso no llegan a la cantidad de firmas necesarias para activar el referéndum. Me gustaría un comentario sobre eso. Nicolás Maduro, que es el gran jefe de todo esto, porque Tibisay Lucena activa la operación Morrocoy por orden de Maduro, el TCJ actúa por orden de Maduro y ahora Jorge Rodríguez trata de crear zozobra en la opinión pública por orden de Maduro. Nicolás Maduro no ha entendido, no ha sabido leer lo que ocurrió el 6 de diciembre. Y una reedición de la victoria popular del 6 de diciembre que nos llevó a ganar la Asamblea Nacional de manera mayoritaria, ocurrió hace 2 semanas cuando en 2 días 2.500.000 venezolanos nos movilizamos para poner nuestra firma, para revocar a Maduro. En ese sentido, Vladimir, no existe ningún derecho a que ni Nicolás Maduro ni Jorge Rodríguez coloquen bajo sospecha al pueblo de Venezuela que legítimamente, que legalmente se manifestó, se movilizó para firmar, sencillamente para cumplir con una necesidad moral, una necesidad para la paz y para la calidad de vida de los venezolanos, como es que Nicolás Maduro deje de ser presidente y lo revoquemos este año, porque va a ocurrir este año y ese es el gran miedo de Maduro. El temor de Maduro, lo que inquieta a Maduro no es la Asamblea Nacional,
Lo que inquieta a Maduro no es la unidad democrática, lo que inquieta a Maduro es el pueblo que le retiró su cariño y que se moviliza para revocarlo. Ahora, Juan Miguel, ¿ustedes tienen una idea, un estimado del porcentaje de firmas que puedan ser desechadas realmente porque no cumplan con los requisitos, bien sea porque pertenezcan a una persona que no existe ya o porque tengan algún tipo de irregularidad? En este momento, Jorge Rodríguez y el aparato propagandístico del PSUV, mandado por Maduro, quieren hacer bulla de Laraca sobre las firmas. Pero es irrelevante lo de las firmas, porque lo que tiene que saber Maduro es que se requería el 1% de las firmas del electorado, es decir, 196.000 firmas en 30 días. Y la Unidad Democrática recogió 2.500.000 firmas en 2 días. Imagínate tú, Vladimir, lo que va a ocurrir cuando estemos convocando para las voluntades el 20% del electorado en la fase preparatoria del referéndum revocatorio. Imagínate lo que va a ocurrir cuando revoquemos a Maduro e imagínate lo que va a ocurrir cuando 30 días después de la revocatoria de Maduro este año estemos escogiendo un nuevo presidente que nos saque del hambre, que nos saque de esta situación de caos en la que estamos sumergidos los venezolanos. Y creo que allí hay que hacer algún comentario, Vladimir. Usted que es chavista, que confió en el presidente Chávez, sabe que el chavismo tiene derecho a existir, honradamente cree en las ideas del chavismo, pero Maduro no garantiza ningún bienestar para el pueblo de Venezuela. Lo que tiene que ocurrir en este país, Vladimir, es que el pueblo entero, unido, chavistas y no chavistas, quiten de en medio a Nicolás Maduro con un referéndum revocatorio y que después el chavismo ponga un candidato presidencial y nos medimos en unas elecciones presidenciales en donde estoy seguro que va a ganar la alternativa democrática. Pero que sepamos que el gran problema es Maduro y los efectos perversos que crea Maduro sobre la vida de los venezolanos no distinguen entre chavistas y no chavistas. Ahora yo te pregunto, Juan Miguel, ¿cómo va a vencer la oposición venezolana los obstáculos que ya se observan en el camino? Como ya los vencimos para el 6 de diciembre. Tú recordarás que llegar al 6 de diciembre fue una carrera de obstáculos. Tibisay Lucena no nos quería dar la fecha de la elección. Una vez que le arrebatamos la fecha, con presión, Tibisay Lucena y Maduro, sobre todo Maduro, ordenó la inhabilitación de candidatos de la oposición. Luego ocurrió que se inventaron la cuota de género, que es algo bueno en sí mismo, pero lo hicieron para desbaratar la maqueta unitaria. Después comenzó la exacerbación de la propaganda oficialista, la violencia en la campaña electoral. Llegamos al 6 de diciembre, cuidamos los votos y ganamos. En este momento está planteado exactamente lo mismo, una carrera de obstáculos en la cual nosotros no nos vamos a rendir. Vamos a sortear obstáculos por obstáculos y así como bajamos a Diosdado Cabello de la presidencia de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre, vamos a revocar a Maduro y le vamos a devolver la esperanza a un pueblo que quiere vivir sin hambre y que quiere vivir en tranquilidad, con paz, sin angustia, sin miedo, sin zozobra. Eso es lo que quiere Venezuela y ese es el imperativo moral por el cual tenemos que revocar a Maduro. No, fíjate, una cosa es para el chavismo perder la Asamblea Nacional, cosa importante y muy seria, pero otra cosa es perder el gobierno, son dos cosas distintas. Por supuesto que los niveles de resistencia frente a esas posibilidades son distintos. Pero en este sentido, lo que es determinante es el pueblo de Venezuela. La relación afectiva entre Maduro y el pueblo de Venezuela es insalvable. Y también es insalvable la relación entre el socialismo del siglo XXI y el pueblo de Venezuela, porque ni Maduro ni el socialismo del siglo XXI son capaces de darle de comer al pueblo y a nuestra gente. Pero aparece un elemento muy importante. ¿Cómo vamos a salvaguardar el cambio? Y aquí aparece la Fuerza Armada Nacional. Hoy quiero dirigirme en nombre de la Unidad Democrática de Primero Justicia a la Fuerza Armada Nacional, porque nosotros somos conscientes de lo que ustedes sufren en los cuarteles, somos conscientes de cómo les afecta la crisis a ustedes y a sus familias como funcionarios de la Fuerza Armada y sobre todo somos conscientes de la humillación que significa tener que tolerar la partidización y la ideologización de la Fuerza Armada. Por eso, la mayor tarea de patria que tiene toda la Fuerza Armada en este momento es lograr y garantizar que haya un referéndum revocatorio y que el pueblo de Venezuela se exprese en paz para cambiar a Maduro y para dejar en el pasado el hambre. Ahora, Juan Miguel, el propio Jorge Rodríguez ha dicho que si hay violencia, si la oposición genera violencia el día de mañana, pues ellos van a plantear la suspensión del referéndum por la violencia, es decir, que no puede haber referéndum si la oposición promueve la violencia. Me gustaría que habláramos de eso al regreso. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con Juan Miguel Mateu.